Vamos a hablar sobre la metodología para una solución de un problema. Este es un poco largo y extenso, pero yo les voy a hablar sobre partes, mis demás compañeros les van a explicar lo demás. Yo les voy a explicar como el planteamiento. Nos vamos a fijar en una gráfica, bueno, no es una gráfica, es un esquema que hice hace ratito para que más o menos se den una como idea, que empieza con una situación inicial. ¿Qué quiere decir esto? Por dónde comienza el problema, un proceso, cómo se lleva a cabo el problema, qué factores tiene, etcétera, etcétera. Y la situación final, valores de salida. ¿Qué quiere decir esto? Los valores de salida, como vemos ahorita en el esquema, nos quiere decir que en qué terminó el problema, se pudo solucionar o no. Todos los problemas tienen solución, solo que algunos son diferentes hasta cierto punto de solucionarse de una manera u otra. Les voy a explicar un poco más sobre cómo podría ser un planteamiento de un problema. ¿Qué quiere decir esto? En la tabla siguiente veremos cómo se explica ¿cómo decirlo? Un problema, para ser específico, sobre los grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada problema tiene un proceso. Después de este proceso puede ser empleado para una solución. ¿Qué quiere decir? La solución puede tener diferentes alternativas para su solución. No necesariamente tiene que tener una en específico, como nos especifica aquí en la tabla. Hola, mi nombre es Marta Eli Juárez Juárez y yo les voy a presentar las etapas de la solución de un problema. La solución de un problema implica el desarrollo máximo de nuestra creatividad e imaginación para aplicar metodologías que nos ayuden a definir claramente el problema y además que nos ayudan a resolverlo. Dicha solución consta de 3 etapas. La primera, identificación del problema, la segunda, análisis del problema y la tercera, algoritmos de solución. La primera parte, identificación del problema, significa especificar la situación o estado inicial y además la situación o estado final que se desea. Aquí es conveniente crear un enunciado o plantear el problema. Este se repetirá varias veces o se leerá varias veces para comprenderlo. A partir de aquí se harán preguntas que cuestionen dicho planteamiento o enunciado y posteriormente se darán respuestas. La segunda parte es analizar el problema. Aquí, valga la redundancia, significa eso. Además que es conveniente dividir o segregar dichas tareas que nos ayuden a resolver el problema. Aquí se busca determinar los valores iniciales y los valores finales, además que se busca determinar el contexto o los factores que influyen en dicho problema y además que aquí se implementa buscar más las soluciones o alternativas. A partir de aquí se buscarán las estrategias para resolver el problema o buscar soluciones que junto con esto, estas son las 2 primeras partes. Bueno, continuando con el tema de mis compañeros, yo soy Israel Zamora y a mí me tocó el tema de la implementación de la estrategia de solución. La tercera etapa en la solución de un problema es la elección de una alternativa o el diseño de un algoritmo. Para diseñar el algoritmo, se toma en cuenta los puntos desarrollados en el análisis de los problemas anteriores. En forma muy general, un algoritmo de tipo cuantitativo consiste en 3 etapas. La primera es leer los datos de entrada. La segunda es procesar los datos. Y la tercera es escribir el resultado. Los algoritmos se pueden representar de 3 maneras: texto narrativo, diagrama de flujo y pseudocódigo. Ya que el texto narrativo puede ser ambiguo. En el diseño del algoritmo de aquí solo consideraremos el uso de diagramas de flujo y el pseudocódigo. Problema número 1 tenemos el algoritmo, que el problema acá es
determinar el volumen de un cilindro. El diseño del algoritmo para la solución de este problema puede ser el siguiente. Como inicio tomaremos la medición del radio. Después sería la altura, área base, que es 3.1416 por radio entre 2. Y después calcular el volumen, que sería área base por la altura. Y por último nos daría el volumen, que lo tendremos que escribir. Problema número